hacerlo lo más piola posible, no les voy a dar toda la clase porque es media larguísima. Yo hice mi fellow de retina en Estados Unidos y después hice un fellow de uveitis acá con Emilio Dodds, así que esas son como mis dos especialidades. Así que bueno, retina. Acuérdense, obviamente que en sinergia tenemos signos y síntomas, ¿no? Signos de retina conocen, o sea, todo lo que sea miodesopsias, flotadores vítreos, escotomas, tanto relativos como absolutos. O sea, los signos de la retina son bastante claros, inclusive hasta alucinaciones ópticas es un signo de la retina, ¿no? El síndrome de Charles-Bonnet es un síndrome de la retina también. Y es un signo, o sea, un síntoma, perdón. Así que bueno, de la retina ya saben bastante. En el centro de la retina en realidad está el nervio óptico, que tiene un tamaño entre 1,8 más o menos 0,3 y se estandariza en 1,5 y lo usamos el nervio óptico para tomar medidas en la retina. O sea, cuando queremos hablar de una lesión en retina, hablamos en un diámetro del disco, ¿sí? Así que, como bien saben, tenemos el nervio óptico, 0,8 milímetros, o sea, 0,8 por debajo del nervio óptico tenemos lo que sería la fovea y después tenemos, bueno, toda la retina, las arterias, las venas y el ecuador, que es ahí al nivel donde se insertan los rectos, ¿sí? Los rectos son importantes porque después cuando uno quiere poner una placa de yoga, una placa de radioterapia o si quieres hacer cualquier cosa que quieras hacer dentro de la retina, muchas veces tienes que entender la posición por fuera, o sea, a qué nivel están los rectos para poder saber dónde estás ubicado y dónde estaría el polo posterior. Como saben, les dije el nervio, la fovea, y cuando hablamos de la fovea se divide en el lumbo, que es el centro exacto, la foviola, que son los 350 micrones que están cercanos al lumbo. Después tenemos la fovea completa, que es donde empieza a bajar el declive de la retina, y la mácula en realidad es todo esto, ¿no? Todo lo que está entre arcadas, o sea que tenemos la mácula, la fovea, la foviola y el humbo. Entonces, ¿cómo estudiamos la retina? En realidad, en semiología de retina lo más importante de sí es ver la retina. Esta clase en realidad está ahora, que lo pienso, en un orden inverso, porque en realidad primero me interesa más las lesiones que veo y después pido estudios. Porque un problema que tenemos actualmente es que se hacen estudios de retina por OCT. Eso es totalmente incorrecto, está pésimo y nunca tiene que pasar. Así que nunca hacer ningún diagnóstico por OCT, jamás. Siempre ver la retina y complementar con el estudio, pero antes de pedir OCT entender por qué estamos pidiendo y no decir edema macular, inyecto antiangiogénico, porque es algo que se ve un montón, así que no lo hagan. Entonces, OCT, como saben, es por la luz, o sea, la luz como entra por las diferentes estructuras de la retina, por eso es importante que esté transparente los medios del ojo, ¿no? Y como saben, tenemos la capa de fibras, acá va a estar el nervio óptico, por lo tanto, tenemos las células ganglionares, la plexiforme interna, la plexiforme la nuclear interna, y ahora sabemos muy bien que es muy importante esta zona, la zona mioide y la zona elipsoide, porque son las zonas que están los fotorreceptores, por eso sabemos que la capa externa de la retina es mucho más importante de lo que antes pensábamos, ¿sí? Y después también las coleopapilares últimamente se está tomando como una importancia mucho mayor en todo lo que son las estructuras paquiporoides y las lesiones paquiporoides del ojo. En un futuro yo creo que vamos a tener mucho más importante todo lo que es la coleopapilaris. Y después tenemos obviamente lo que sería es muy sensible esto, lo que es el epitelio, exactamente, la membrana de Bruch. Estoy cansada. Y la zona ioide y la elipsoide, que es la unión de la ioides y la mioides, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos un OCT? O sea, lo más importante, antes cuando empezó el OCT, que yo usaba el Stratus en su momento y el horror, todo lo hacíamos de forma cuantitativa, comparábamos el volumen macular. Después cuando empezaron a mejorar los OCTs, obviamente empezamos a mirar mucho más lo cualitativo y entender un poco mejor lo que veíamos. O sea, yo empecé a hacer OCTs en la época que estudiamos OCTs de colores, y eso era una aberración total, pero nosotros
para nosotros era normal verlos así. Así que ahora se entiende mucho mejor qué es lo que se ve. Todo lo que es hiperreflectivo es algo que refleja la luz, ¿no? Como por ejemplo una membrana epirretinal externa o algún exudado, eso se va a ver hiperreflectivo. Todo lo que vamos a ver hiporreflectivo, por ejemplo, es el líquido, cuando hay quistes intrarretinales. Después sombreado también se ve hiporreflectivo, pero tiene que ver mucho más a veces con, por ejemplo, si hay hemorragias, entonces te va a bloquear directamente la luz y no va a pasar más. Alguna opacidad vítrea, que también a veces lo vemos, ¿no? Que si hay un flotador vítreo choca contra eso y se ve como un agujerito en la retina. Y los vasos retinales van a dar sombra, los exudados doros también van a ser bien hiperreflectivos y van a dar sombra. Y cualquier área que esté altamente pigmentada también nos va a dar un crecimiento del epitelio pigmentario, nos va a dar sombra, ¿sí? Y el sombreado inverso, o lo que sería como un signo de ventana, sería la atrofia del epitelio pigmentario retinal o cualquier cosa donde faltan capas del epitelio pigmentado o lo que sea, entonces uno puede ver mucho más profunda las capas que vienen por detrás. Entonces, por ejemplo, uno ve esto y en realidad uno sabe que tiene un edema macular, pero puede ser una trombosis, puede ser un edema macular diabético, puede ser un irving gas, puede ser un edema macular uveítico, puede ser cualquier cosa, o sea, entonces si es, o sea, el tratamiento va a ser muy diferente según la patología que tengamos de base, así que eso es importante saber. Yo sé que los CT se usan un montón porque es lo que más se hace ahora en retina, entonces, y es un estudio fácil, simple, poco invasivo, pero está también importante entender qué estamos viendo. Después, ¿qué tenemos? La ecografía es un estudio que sigue siendo súper importante. Antes nos manejábamos mucho con los scans tipo A, que tienen que ver con los ecos. Ahora solamente los scans tipo A los usamos para las psicometrías, o sea, cuando uno no ve bien por atrás y no puede hacer un nivel máster o algo así y necesita una ecometría para hacer el estudio del cálculo de la lente, ahí sí usamos el scan. Pero básicamente la ecografía es el scan B y nos suma más información, sobre todo en pacientes que no podemos ver adentro del ojo. Para mí la ecografía no suma mucho si podemos ver adentro del ojo, porque yo lo veo un montón, a veces pacientes que tienen DPV y le piden una ecografía, y digo, pero ¿para qué le piden una ecografía si es mucho mejor lo que vamos a ver adentro del ojo que la ecografía? La ecografía nos suma cuando no vemos, cuando hay una hemorragia, cuando hay una opacidad de medio, si no podemos ver adentro. O obviamente si hay un tumor y necesitamos medirlo, o si hay una lesión que necesitamos medir por alguna razón en particular o comparar. Acá sería un desprendimiento de retina. No les voy a hablar mucho de cada estudio porque si no nos volvemos locos. Entonces, ¿qué miramos en la ecografía? Vemos la reflectividad, o sea, si se mide la ganancia, se mide la estructura interna, si es homogéneo, heterogéneo, si es de alta o baja densidad. Vemos la atenuación de sonido, por ejemplo, un melanoma atenúa sonido, por eso hace la sombra posterior. Si tiene movimiento o no, si tiene movimiento vascular espontáneo o no. Y si vemos que cómo se mueve también, por ejemplo, la hemorragia o el vitro se mueve diferente a la retina, que se mueve diferente a una retinosquisis. Entonces es un estudio que además de sumar mucho, si no vemos adentro, creo que los CT y la ecografía suman un montón, es muy importante que el que haga la ecografía sea alguien que esté especializado en ecografías, porque es muy importante lo que ve el ecógrafo en el momento que hace el estudio. Entonces, para mí, yo solamente pido ecografías de gente que yo confío plenamente, o la hago yo. Entonces, esto es por ejemplo una escleritis posterior, el famoso signo de la T, ¿sí? Está inflamado el nervio y se ve líquido que entra, o sea que lo que hace es inflamar la coroides, en realidad por eso se hace el signo de la T, ¿sí? Después, acá un hemangioma coroideo, alta reflectividad, ¿qué mal se ve? Pará porque esto es un montón, bueno, y obviamente el melanoma coroideo, que son todas cosas que sí nos sirven ver con ecografía, donde tenemos, obviamente acá vamos a tener un movimiento vascular espontáneo, vamos a tener una densidad media alta, así que ecografía. Otro estudio que por suerte volvió, porque en un momento casi que estaba desapareciendo y ahora con el California y demás, este es un estudio que para mí es fundamental y hay que hacerlo más, se hace muy poco, es la RFG. La retinofluorescein. Ustedes ven RFG, tienen RFG en el lugar donde trabajan, son fundamentales. O sea, la verdad que si uno va a hacer cirugía de retina, este es un estudio que lo tiene que tener.
tiene sus tiempos. Primero se hace la foto areritra, después empezás con los tiempos, los tiempos tempranos, donde se empieza a llenar las arterias y después obviamente se van llenando las venas. No los quiero volver loco con los tiempos y demás porque tampoco tiene sentido que les hable de cada estudio, porque si hablamos mucho de cada estudio nos quedamos a vivir acá. Pero acuérdense que es muy importante ver los tiempos tempranos, ver el llenado vascular, tiene que ser bastante rápido. Si hay un retraso en el llenado vascular nos habla de algo que hubo, por ejemplo, una isquemia, una trombosis, un infarto. Después tenemos que ver cómo se van llenando los vasos, que tiene que ser en un tiempo de 45 segundos, y después ya tenemos los tiempos más tardíos, donde es importante además tener un tiempo tardío que por lo menos sea más de 10 minutos de la primera imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vemos hiperfluorescencia en el RFG? Por ejemplo, un efecto ventana. ¿Por qué? Porque al no tener el epitelio pigmentario se ve mucho mejor la coroides por detrás, y entonces en una atrofia de una maculopatía vamos a tener un efecto ventana. Podemos tener un pooling. ¿Dónde podemos ver un pooling? En un desprendimiento de retina, en una central serosa, donde podemos ver la filtración y el pooling, ¿sí? La filtración del punto donde estaría filtrando el líquido, y el pooling, que es donde se empieza a llenar la fluoresceína dentro del ojo. Disrupción de barrera manto-retinal. Lo vemos en todos los cuadros que sean vasculares, por ejemplo, hipertensión, diabetes, mismo si tiene un lupus, o sea, hay enfermedades donde si tenemos disrupción de la barrera manto-retinal vamos a tener la hiperfluorescencia aumentada. También en una vasculitis, ¿sí? Uno ve cómo se encienden los vasos. Y tinción podemos ver, por ejemplo, en el nervio óptico siempre va a tener un poco de tinción, porque siempre el estudio termina con la tinción del nervio óptico, pero las drusas también pueden tener tinción. Por ejemplo, si vemos drusas en el nervio óptico o drusas en la retina, eso es lo que suele tener tinción, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver hipofluorescencia? Con bloqueo, por ejemplo, si hay una hemorragia, si hay algún exudado o si hay un aumento de pigmento, ahí va a bloquear y entonces vamos a ver zonas oscuras. Y cuando hay una oclusión vascular y no está llegando ahí la sangre, obviamente, ahí también, o sea, en una diabetes, en una trombosis, en una anemia perniciosa, donde no llegue sangre, vamos a ver la hipofluorescencia. Otro estudio este estudio para mí es de los que a mí más me gustan porque lo hago bastante, que es la autofluorescencia. Acá, por ejemplo, estamos viendo una enfermedad de Best, ¿sí? Bilateral y bien simétrica. Lo voy a decir una enfermedad porque es un poco más divertido, por lo menos para ponerle una idea. No es que le van a tomar enfermedades ni nada, pero está bueno para entender si sirve o no sirve. Entonces, la autofluorescencia es muy buena para hacer seguimiento de pacientes, porque la RFG a veces te sirve para entender cómo viene el paciente, pero no le vas a hacer un estudio de una RFG todos los meses, digamos. En cambio, con esto puedes seguir muchas cosas. Puedes seguir, por ejemplo, una enfermedad de Best, cualquier cosa que genere una alteración del epitelio pigmentario. Podemos seguir también, por ejemplo, una lesión de toxoplasmosis, que se ve bien hiperfluorescente cuando está activo y se empieza a poner hipofluorescente cuando está inactivo. Y a veces, si no tiene dudas, con esto la termina de cerrar. Podemos ver, por ejemplo, sirve mucho para ver, y se usa mucho para ver el aumento de una degeneración macular seca. Por ejemplo, se habla de los bordes hiperfluorescentes y se controla mucho el aumento. Si yo tengo una maculopatía seca, es mucho más útil una autofluorescencia que no se esté, si no está activo. Después, por ejemplo, acá es una central serosa, donde se ve perfecto, ¿no? O sea, es una central serosa crónica. Posiblemente si este paciente le hacemos una RFG, vamos a ver toda esta zona de hiperfluorescencia, porque esta zona de atrofia, y seguramente tenga un pooling superior, ¿sí? Ahí está activo, ahí hay líquido y acá hay atrofia. Pero ya con tener idea de la anatomía y entender cómo se maneja la estructura, uno puede empezar a pensar, bueno, si esto es una RFG lo vería así, si esto es una autofluorescencia se ve así. Acá otro estudio, esto es una paciente que tuvo otra cosa que sirve mucha autofluorescencia para estudiar la intoxicación con hidroxicloroquina. Esto es una paciente con una maculopatía por hidroxicloroquina, que en general uno sabe que antes nos veíamos mucho más, porque ahora se sabe cómo se asegura la hidroxicloroquina, que se usa para la artritis, para la artritis, reumatoidea y para otras enfermedades.
Pero lo importante es que ahora entendemos la dosis correcta y sabemos para evitar esto, ¿sí? Porque esto no se recupera. Entonces uno le pide un campo visual, le tiene que pedir una fluorescencia y si quiere un espectro, es más útil para esto una fluorescencia. El electroretinograma no los voy a quemar, la verdad que solamente dos veces en el país que lo hacen bien y no uno no es Fundus, no sé si Fundus no lo hace bien, no hace el tiempo, o sea, hay que tener un tiempo de que el paciente esté oscura, estar por media hora, porque si no uno no puede evaluar los bastones, y los bastones necesitan oscuridad para evaluar. El electroretinograma es un estudio súper útil y para mí se va a usar cada vez más, sobre todo cuando empecemos a entender las enfermedades de las degeneraciones de retina, y es lo que se viene, o sea, a futuro creo que van a venir todos los estudios genéticos y se va a ver mucho más esto, así que el electroretinograma nos habla de la electricidad que tienen los conos, los bastones y también las celdas de Müller. Y es buenísimo para diagnosticar enfermedades hereditarias y para hacer el seguimiento. ¿Sí? Y lo que se hace es, se hace un flash de luz a diferentes intensidades, entonces uno va midiendo primero bajito, entonces mide primero cómo viene el bastón. Acá ya el bastón lo activaste, después tenemos combinado entre conos y bastones, y finalmente se hace un flicker que son como muchas luces así seguidas, donde vos ves el estímulo de los conos. Lo que entonces tenés una cúpula, un pájaro, no sé. Paloma. Y se va tirando luces a diferentes niveles y uno tiene un electrodo en la córnea. Así que es un estudio súper útil, pero tiene que ser hecho en un lugar que esté bien hecho. Entonces, por ejemplo, o sea, así como se tiene que ver normalmente, el electroretinograma tenemos sobre toda la retina y el multifocal, que es en realidad solamente para evaluar la mácula. Entonces, depende de qué enfermedad queremos evaluar, si pedimos un electroretinograma total o un multifocal que es solamente para mácula. ¿Sí? Se tiene que ver así, más o menos el pico donde está la fobia y es como el inverso a la mácula, ¿no? Y acá, por ejemplo, este paciente, como ven, acá está normal y acá tiene toda una alteración del epitelio pigmentario externo con mucha desorganización de las capas retinales, entonces pierde el pico foveal, ¿sí? Y acá uno puede comparar y ahí va viendo, ves que el paciente tiene buenos bastones porque tiene mucho mejor la parte periférica, porque los conos obviamente están más densos en la mácula, entonces tiene un buen estímulo de bastones, pero como ven acá los conos no van respondiendo bien, ¿sí? Otro estudio, el electrocolograma, solamente sirve para enfermedad de Best y para nada más, ¿sí? Es un estudio que no sirve más que eso. Así que Pregunta de examen. Y ahora vamos, sí, a meternos en la retina. Una pregunta de estudios, o sea, esos son los estudios que para mí sirven para retina. A mí me encanta la fluorescencia y me encanta la RFG. El OCT obviamente es súper útil, pero todo complementa lo que vemos en retina. Y ahora, si vamos a la retina, ¿cómo clasificamos en la retina? Obviamente por ubicación, es decir, si es periférico, si está en el polo posterior. ¿Qué tejido está afectado? Si es el nervio, si son los vasos, si es el vitrio, si es la retina, o si es algo en coroides. Si los bordes son difusos, como una lesión de toxo, o si son delimitados, como una atrofia macular. ¿Sí? Por color, si algo está pigmentado, si no está pigmentado, y por la forma, por ejemplo, si tenemos un neo, si está sobrelevado, es muy diferente a que si está plano. Y finalmente, por el origen inflamatorio, si es muscular, si es tumoral. Entonces, uno en realidad mezcla todo esto, porque uno dice, bueno, tiene una lesión en el polo posterior, cerca del nervio óptico, de bordes difusos, sin pigmentar, con inflamación asociada. Entonces, ahí uno primero tiene que describir lo que ve, después piensa que es, pero primero describir lo que es. Entonces, ¿qué más se ven las fotos? Esto es una foto del vitrio, pero se ve pésimo. ¿Cómo empezamos? Empezamos de adelante para atrás, para ver la retina, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ver el vitrio. ¿Qué vemos en el vitrio? Tiene polvo de tabaco, o sea, el polvo de tabaco es el pigmento del epitelio pigmentario, que si no es polvo de tabaco nos habla de que hay una rotura o algo en la retina. Tiene células inflamatorias, tiene snowballs, o sea, ¿qué vemos? ¿Tiene una hemorragia? Bueno, siempre no tirarse la retina, sino empezar por el vitrio. ¿Qué vemos en el vitrio?
si, por ejemplo, este paciente no se llega a ver, ay, no se ve. Bueno, por ejemplo, a mí una cosa que me importa mucho ver es si el paciente tiene, por ejemplo, un desprendimiento del vitrio, si es completo, si es incompleto. ¿Cómo hacemos esto? Con el haz de luz, sin la lupita, uno entra con el haz de luz, corta el vitrio y ve exacto. ¿Se llega a ver acá donde está? No se llega a ver, ¿no? No veo. Apagamos la luz de pronto. A ver, apagamos así. Y un poquito de zoom. Ah, bueno. ¿Se ve el vitrio ahí atrás donde está el... Se ve perfecto en esa imagen, pero yo no sé si no... No, bueno. Se siguió desprendiendo, era incompleto y ya está total. Sí. Bueno, se ve acá, ¿no? El borde del... Sí. Estos son los pacientes que tienen que elegir para hacer cirugía de catarata cuando empiezan. Los que tienen el desprendimiento del vitrio... Ahora vamos a apagar la carta, ¿no? Arriba. ¿Arriba es? ¿Esta cómo? No. No me quiere. Se ve que no. Bueno, listo. Si cuando vayan a elegir un paciente para cirugía de catarata, para empezar, elijan los que tienen desprendimiento posterior del vitrio, porque de última, si se rompe la cápsula, si pasa algo, tienen mucho menos riesgo de que hagan un desprendimiento de retina posterior. Si tienen el vitrio adherido, ahí pueden hacer un desprendimiento de retina, además de obviamente todas las. Bueno. El zoom. Ahí va. Acá una hemorragia vítrea. Acá que un estudio que le pediríamos a este paciente si no vemos nada atrás es una ecografía. Y por ejemplo, puede ser una hemorragia vítrea porque tiene diabetes, entonces sangró, o puede ser una hemorragia vítrea porque tiene un desgarro. Entonces, o puede ser una hemorragia vítrea porque sí, desprendió el vitrio, pero se lastimó los vasos, pero no hizo un desgarro. Entonces yo tengo como dos pacientes, por ejemplo, que vivían con hemorragia vítrea. Una le hicimos la ecografía y tenía un desgarro, se veía el desgarro en la ecografía, y una zona de tracción. Esa fue directamente, no esperé el hemovitrio se resuelva, sino que directamente hemovitrectomía. Pero después tuve otra que también tuvo un hemovitrio, pero resolvió el hemovitrio y no tenía desgarro. Entonces, obviamente, que tenga hemovitrio no significa que tenga que tener vitrectomía, y sí hay que entender la causa. Si es una paciente normal, no tiene diabetes, digamos, normal en el sentido de no tiene la enfermedad, bueno, ¿qué pasa? Si tengo un niño que viene con hemovitrio, digo, bueno, pienso en parosplenitis, ¿sí? O sea, no es lo mismo, hay que pensar en las edades, hay que pensar en las edades, en las comorbilidades. Por ejemplo, acá, ustedes ni siquiera llegamos a la retina, que tenemos un montón de diagnósticos. Acá veo vitreitis, primera causa de uveitis posterior infecciosa en nuestro medio, toxoplasmosis, ¿sí? Entonces ahí vemos lo que se llama dejar la niebla y la vitreitis, ¿sí? Ahí ya sabemos que tiene algo inflamatorio. Acá viene este paciente y sabemos que lo que tiene es una burbuja de gas. Obviamente lo operaron. Puede ser una enfermedad retinal, puede ser un agujero macular, por algo le pusieron gas. Acá vemos un paciente que vemos ese brillo sobre la retina. Es un paciente que, bueno, le damos láser, ¿no? Esto es un aceite de silicón, ¿sí? Entonces, vitrio. Después de ver el vitrio, hay que mirar también las degeneraciones de la retina externa. Por ejemplo, esto es una retinosquisis senil, ¿sí? Un paciente que tiene una esquisis, o sea, como si fuese un quiste periférico. Entonces se ve la retina levantada, pero ¿cómo sabemos que no es algo que hay que hacer nada más? La retinosquisis llega hasta la hora serrata, tiene forma de domo, no colapsa cuando uno lo indenta, tiene este brillo que se llama como metal, como si fuesen cositas de metal, ¿sí? Martillado le dicen. Puede tener agujeritos en la retina interna, pero eso no importa nada. El problema de una retinosquisis es cuando sí tiene un desgarro en la retina externa, ahí se puede desprender la retina. Pero bueno, primera cosa, retinosquisis. Acá un ejemplo, paciente con una retinosquisis, lesión en domo, no colapsa, no tiene posmovimiento en la ecografía, llega hasta la hora serrata, en general es bilateral, temporal inferior. Ahí vemos la lesión bien en domo, sin movimiento, miren, el doctor Villarraz es esta, sin movimiento, no tiene posmovimiento, o sea, si uno tiene un desprendimiento de retina, uno le ve un movimiento al ojo cuando mueve el ojo del paciente. Blanco sin presión es otra lesión. ¿Por qué se da blanco sin presión? Tiene que ver con cómo se ubican las células dentro de la retina. A veces cuando van todas mirando por un lado y una se despeina y mira para el otro, tenemos como el blanco sin presión. El blanco sin presión
es bueno sí controlarlo porque a veces es una zona donde tiene más adhesión del vitrio, o sea que son lugares donde pueden hacer rupturas de retina. Después está al revés, en lo que es el oscuro sin presión, que esto es lo mismo, o sea, y esto en general no tiene riesgo como el blanco sin presión, ¿sí? Después tenemos, este cubo no me acordaba, la degeneración cistoide periférica. ¿En qué pacientes vemos degeneración cistoide periférica? Generalmente en los miopes, en los miopes altos, ¿sí? Y la degeneración cistoide periférica es parecida a la retinosquisis, pero bien periférica. Como si uno le llega a hacer un OCT bien periférico, se ve así. Se ve como todo indentadito, pero es súper benigna, o sea, no se hace nada. ¿Qué lesiones tenemos que sí preocuparnos un poquito más? Perdón, pero la retinosquisis también era periférica. La retinosquisis senil es una cosa, o sea, esto es otra cosa. Esto es como una retinosquisis, pero mucho más periférica, que es diferente a la retina. O sea, que son como quistecitos. Se llama retinosquisis porque son quistes en la retina, básicamente. Pero tenemos varias formas. Tenemos la retinosquisis macular, que se ve en los miopes altos. Tenemos la retinosquisis de periferia, o sea, de senil, que son como un domo en pacientes de 45 años. Y después tenés esta retinosquisis periférica, que se ve bien periférica y se ve muy diferente, porque se ve como si fuese estos quistecitos blanquecinos en la retina, que si uno lo mira bien periférico en los pacientes miopes lo va a ver. ¿Sí? Son tres formas muy diferentes, porque en realidad es básicamente quistes en la retina interna, entonces depende cómo se ubiquen, pero esta es una cosa y la otra es mucho más macro, porque es un quiste, se llama retinosquisis, pero es como mucho más grande. ¿No? ¿Quistes de qué son? Es líquido. Sí, es como una anomalía estructural de la retina, pero no, esto por ejemplo no tiene ninguna importancia patológica. Y pero última pregunta, ¿el negro sin presión por qué se da? También por lo mismo, o sea, tiene que ver con las luces cuando vos mirás el fondo de ojo y cómo están dispuestos los fotorreceptores y las células de Müller. Pero el blanco sin presión en general lo que sí tiene es más adhesión del vitrio, en cambio el negro sin presión no. Entonces, después tenemos las degeneraciones perladas que son como drusas periféricas. Muchas veces se ve la gente que tiene más edad y básicamente lo mismo, son drusas, no hacen daño, no molestan y no pasa nada. Ahora, esta sí me importa, por ejemplo, el látice o la degeneración reticular también le dicen. Puede ser pigmentado o no pigmentado. ¿Por qué nos importa? Porque ahí sí hay una debilidad de retina y sí puede haber desgarros cerca de los látices. Y por ejemplo, pacientes miopes que suelen tener más, donde uno le va a hacer por ahí una LASIK, acá capaz es importante sí hacer un tratamiento preventivo antes de hacer un LASIK, por ejemplo, donde nos vas a comprimir el ojo para hacerle presión sobre el ojo. Yo en general, si es un paciente que no tiene síntomas y tiene un látice, solamente lo controlo, ¿sí? Pero bueno, puede ser pigmentado o no pigmentado, y lo que uno tiene que controlar es que obviamente no tenga alguna lesión extra el látice, ¿sí? Porque puede tener agujeritos retinales que no pasa nada, pero si tiene un desgarro se pasa. Después está la degeneración en baba caracol, que es como un látice, pero que además tiene el blanco sin presión, es como una combinación de ambos. Y estos son estos sí hay que seguirlos porque son predisponentes a un desprendimiento de retina. Después tenemos los tufts retinales. Estos que les estoy hablando ahora, los primeros que les nombré eran todos benignos. Ahora el látice, los tufts retinales y los de baba de caracol son todas lesiones sí predisponentes a desprendimiento de retina. ¿Sí? Acá es como una anomalía congénita, pero que tiene mucha adhesión del vitrio. Entonces, látices, tufts retinales y baba de caracol son lesiones predisponentes. Agujero operculado. En realidad hay que seguirlo, pero no hay que hacerle láser, ¿sí? O sea, les voy a mostrar después un cuadrito en qué momentos se láser y en qué momentos no. Un agujero operculado, ¿por qué no le hago láser ni bien lo veo? Porque ya el opérculo está libre, no hay más tracción de la retina sobre el vitrio, entonces ya no necesita que le hagamos un láser. Diferente es un desgarro donde cuando tiene esa forma de nervadura, ahí sí el vitrio está traccionando a la retina y te puede desprender. Entonces, acá tenemos diferentes formas de látices este sería un látice radial, que se ve poco, estos serían desgarros de retina,
por lo que sí sería un desgarro en herradura. Este sí o sí necesita láser. Acá bueno, ya empezó a desprender la retina. Lápices con agujeros, esto no necesita hacerle láser. Acá un agujero con el opérculo libre, no necesita láser. Acá un lápiz, como digo, como acá tiene una debilidad, esto es lo que tienen que buscar, si hay o no un desgarro anterior a los lápices, ¿sí? Este necesita láser, este necesita láser, estos dos no, ¿sí? Acá, ¿y cuál es la falla más frecuente de cuando hay un desgarro en la herradura y uno le hace láser? ¿Cuál es? Cuando sigue desprendiendo, suele ser que es tan periférica la lesión que a veces no hacemos bien sobre el borde anterior, entonces uno tiene que rodear 360 y hacer por lo menos una triple corona. Entonces pasa mucho que se hace láser por acá, pero como no se llega anterior, no se hace donde no se le hace láser, y esa es la fase de tratamiento. En general no es un problema de láser, es un problema de que lo hacemos mal, así que es muy importante rodear bien. Y acá, no sé qué quiso, no veo. ¡Ay, tengo un desgarro! Ahí hay un desgarro, ese obviamente necesita láser, empezando a extender la retina. Acá hay un desgarro gigante. Esto ya necesita una banda directamente, desgarro gigante inferior, traumático, en un paciente joven. Acá ya tiene que hacer todo en este paciente. Sí o sí, como es inferior, necesitas una banda de silicona externa porque si no va a andar mal. Bueno, ¿a cuál le hacemos láser sí o sí? Cuando tiene síntomas, obviamente al que tiene la lesión en herradura le hacemos síntomas. Si está agujero perculado sintomático, podemos controlarlo y no necesita láser. Pero depende si es un paciente que vamos a ver o no. Si tiene una diálisis, sí. Si hay una lesión de retina, bueno, también obviamente. O sea, cuando son lesiones agudas y da síntomas, hay que hacer láser. ¿Quiénes no necesitan láser? Si son diálisis asintomáticas, no hay un consenso. Si hay un lápice con un agujero, no hay que hacerle láser. Si hay lápices sin agujero y son asintomáticos, no hay que hacer láser. Agujeros redondos, no hay que hacer láser. Agujeros operculados, no hay que hacer láser. Y hay uno que queda en el signo de pregunta, que es ¿qué hacemos con un desgarro que vemos en la herradura pero que es crónico? En general eso se puede controlar, ¿sí? Salvo si vemos signos de cronicidad, obviamente. Si vemos en un paciente que le hacemos lo estudiamos y vemos que hay un desgarro y no hay nada de pigmento alrededor del desgarro, ahí hagan el láser. Básicamente, desgarro en la herradura le hacen láser y desgarro opérculo libre le pueden hacer láser si tiene síntomas y piensan que es un paciente que no van a poder seguir o no es suficientemente confiable. Pero si no, porque yo veo que se hace láser a un montón de cosas que no hay que hacerle láser también. Y el láser está bueno, pero no tampoco es tan, o sea, después de que uno tiene láser, tiene más incidencia de que haga una membrana antirretinal. Entonces, no está bueno hacerle láser a cosas que no necesitan láser. Hay que hacerle láser a las cosas que vamos a prevenir algo. ¿Para qué hacemos el láser? Para prevenir un desprendimiento de retina. ¿A quién seguro? A los desgarros en herradura. Después a los demás hay que pensar, ¿sí? Y no tirarse de cabeza a hacer láser a cualquier agujero que vemos en la retina. Eso es lo más importante. Bueno, después tenemos las degeneraciones correoretinales periféricas y los cruces de periféricos de retina que son parecidos a los que les había mostrado antes. Esto no importa mucho. En conclusión, desgarros en herradura y rotura traumática, sí hacemos láser. Roturas retinianas atróficas, operculadas y todo eso que es donde no vemos tracción, no es necesario hacer láser. ¿Cómo se sabe si es crónico? O sea, en general tiene pigmento o ves la retina más endurecida alrededor. Y ese es el signo que te vas a dar cuenta. Por ahí pueden tener los bordes un poquito levantados, pero ves un poquito de fibrosis alrededor, más blanquito o más pigmento en alguna zona y ahí te das cuenta si más crónico. Si es bien hipopigmentado. Si es bien hipopigmentado, no tiene nada de pigmento alrededor. Y hay que ver si sin tienes síntomas. Sin síntomas, si es un desgarro en herradura o no desgarro en No, herradura. si es operculado. No, ahí no le hago nada. No lo toco. Acuérdense que cuando hay un desprendimiento de vitrio agudo, hay una muy pequeña probabilidad, pero sí hay que controlarlo, menos de 2%. Si es un desprendimiento operculado
agudo, pero no vemos ninguna lesión en la retina. Para algunos pacientes que sí, obviamente, que si vemos pigmentos, si vemos hemorragias, si vemos tracción, ahí hay que controlarlos entre 6 semanas lo máximo, ¿sí? Factores de riesgo de pigmento retina, cuando uno tiene un DPV, obviamente los miopes, si tienen lápices, la cirugía de catarata. Por eso digo que elijan pacientes que por lo menos tienen un desprendimiento del vidrio posterior, por si se les rompe la cápsula no se van a sentir tan culpables. Si es un paciente que tiene un desprendimiento de retina en el otro ojo, ahí, o sea, nada es absoluto, hay ciertas cosas que obviamente uno piensa. Si vos tenés un paciente con síntomas y tiene un agujero que está operculado, pero el otro es un desprendimiento de retina, y bueno, no me la voy a jugar tanto. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Síndrome de Stickler, que es una colagenopatía, y obviamente si tuvo retinopatía del prematuro, son momentos donde si tenemos un DPV tenemos que estar un poco más atentos. Bueno, entonces vamos a ver más signos de la retina, ahora yendo más a lo que es mácula. Signos de exudados algodonosos. En general se ubican en la capa de fibras nerviosas, sobre todo en el polo posterior, y nos hablan de microinfartos, ¿sí? Cuando vemos un exudado algodonoso, habla de microinfarto. Por eso lo vemos, por ejemplo, mucho en los diabéticos, en los hipertensos. Están haciendo, o sea, los vasitos que van a las capas de fibra son muy finitos y cuando se infartan dan los exudados blanquecinos. Entonces, lo que pasa en realidad es la acumulación de organelas, se interrumpe el transporte exoplasmático. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que ve de isquemia microvascular, vamos a ver si exudados algodonosos. Este paciente, por ejemplo, es un paciente con HIV que tiene de un ojo, en realidad vino por este ojo, y ahí le diagnosticamos el HIV porque acá tiene una lesión de toxoplasmosis con un poquito de vasculitis, y acá lo que tiene es, esto es bastante típico del HIV, los exudados algodonosos, porque por alguna razón genera el microinfarto el virus del HIV, ¿sí? Entonces, yo cuando veo al paciente joven, exudados algodonosos, si no tiene nada más, le pido un estudio de HIV. Este es un paciente con una hipertensión maligna, vemos exudados algodonosos, vemos una hemorragia, vemos una estrella macular, ¿sí? Una neuroretinitis. Acá un paciente con una trombosis de la temporal inferior, lo mismo, se obstruye el flujo vascular, entonces tenemos microinfarto de capa de fibras. Y siempre lo vamos a ver bastante en el polo posterior, es raro verlo en la retina periférica, los exudados algodonosos se ven en esta zona. Entonces, bueno, la hemorragia con los exudados algodonosos. Después, este es un paciente diabético con muy mal control, tiene todo, ¿no? Tiene exudados algodonosos, tiene drusas, que son depósitos lipídicos, tiene áreas donde ya tiene como vasos fantasmas, bueno, mucha lesión microvascular. Esta es una paciente con lupus, entonces cuando uno ve signos bilaterales, obviamente piensa en enfermedades sistémicas, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Tiene como una, acá tiene una hipoperfusión, tiene un infarto foveal, los exudados algodonosos, las hemorragias, por toda la alteración vascular que tiene la paciente. Este es un Purger, un síndrome de Purger, que se ve, por ejemplo, en accidentes automovilísticos, o cualquier cosa que sea compresiva, o pacientes que están internados en terapia intensiva, que es, o sea, una falla del flujo total, entonces tienen un gran exudado algodonoso y, bueno, también como una estrella macular, ¿sí? Eso con respecto a los exudados algodonosos, que uno los ve, son como, se ven más blanquecinos. Exudados duros, ¿qué son? Son depósitos de lípidos y lipoproteínas, y lo vamos a ver en dos tipos de distribución. Un patrón cincinado que tiene que ver donde pierde el vaso, se junta la silcina. Por ejemplo, en un diabético, si uno puede saber dónde está perdiendo lípidos y no está perdiendo suero, porque uno ve el patrón cincinado alrededor de eso. Y si no, si es en la mácula, uno ve en la capa de fibra de Henle, que es bien cerca de la fóvea, y hace la famosa estrella macular. Entonces, como digo, ¿no? O sea, los exudados tienen que ver con la pérdida de líquido de los vasos de la retina. Entonces lo vemos mucho en los diabéticos o en un macroneurisma, cualquier lesión donde vamos a tener pérdida de lípidos porque hay pérdida de suero, ¿sí? Acá se ve bien clarito las silcinas alrededor de donde tiene la alteración vascular, que tiene los sigmas.
Acá otro ejemplo, ¿sí? Esto es una degeneración macular relacionada a la edad, pero el paciente tiene una alteración de la barrera hematorretinal, entonces vemos zonas donde tienen estos depósitos lipídicos. Acá esto es un ejemplo de un paciente con un COAX, ¿sí? Entonces vemos depósitos lipídicos alrededor de los vasos dilatados y muchos exudados cerca de la retina porque el paciente tiene una pérdida masiva de lípidos, ¿sí? Entonces, en general lo que se hace es un láser bien en esta zona, se hace un láser bien fuerte y resuelve la lesión macular. Así que este es un tumor vasoproliferativo, bien periférico, entonces es un tumor lleno de vasos anómalos, entonces hace todos estos exudados duros alrededor. Entonces, lo importante es que si vemos exudados blandos, sabemos que el paciente tiene una vasculopatía y por infarto o microinfarto. Si vemos exudados duros, es que el paciente está perdiendo líquido por algún lado, ¿sí? Entonces, después piensa, ¿será un tumor vasoproliferativo? ¿Será un COAX? ¿Será una diabetes? ¿Por qué está perdiendo una degeneración macular? Pero entender qué es ese signo que estamos viendo. Esto es lo que se llama esto es un equivalente a una degeneración macular masiva, pero en la periferia. Así como podemos ver drusas en la periférica, tenemos esto que se llama CHEP, ¿cómo es? No me sale nunca el nombre completo, pero es como hemorragia masiva periférica, una cosa, ese es el nombre, que es neovaso periférico, que sería como una maculopatía, pero bien periférica, serían pacientes también mayores de 60 años, y suelen tener la zona de hemorragia donde perdió el vaso y muchos exudados alrededor porque lo mismo, está perdiendo lípidos, está perdiendo suero. Después, acá hay un ejemplo más, este es un paciente con un angioma, entonces de vuelta una lesión vascular, vemos lípidos alrededor del angioma y en general a veces pueden tener, esta es una angioma que tiene esta zona que si uno le hace la ecografía le ve también, entonces tiene una circina alrededor de la lesión. Esto, por ejemplo, sería la famosa estrella macular, que es un paciente con una toxoplasmosis que inflama el nervio, la inflamación del nervio genera pérdida de exudados y entonces acá hizo una estrella macular incompleta, ¿sí? Otra causa de una neurotinitis es una bartonela, pero bueno, lo importante es que hay una inflamación del nervio y esa inflamación del nervio hace pérdida de los lípidos en lo que sería alrededor de la fobia y hace una estrella macular completa o incompleta, acá es una estrella macular. Este sí sería una bartonela, ¿sí? Acá vemos el anuloma y acá es una estrella macular completa. ¿Sí? Pero son todos ejemplos de exudados duros, ¿por qué se generan? Después, ¿qué más vemos? Hemorragias, ¿sí? Las hemorragias siempre son importantes, nunca que veamos una hemorragia va a ser algo poco importante, ¿no? Y cuando vemos con el lobby, podemos saber a qué altura está la hemorragia. Entonces, esto por ejemplo, cuando se ve así, una hemorragia medio oscura, medio colorosa, es como un síndrome de Terson, ¿sí? Que se ve mucho cuando están en terapia intensiva, les baja la visión de forma abrupta, y es una mezcla de hemorragia y líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, esto sería un famoso, lo que sería el síndrome de Terson, que es lo mismo, siempre viendo ya el vitrio, podemos empezar a entender un poco qué le pasó a este paciente y un poco acompañando con la historia del paciente. Entonces, primero, hemorragia en el vitrio, te podemos dar el síndrome de Terson, podemos tener una hemorragia vitreoretinal en el vitrio por un montón de causas, por ejemplo, puede ser diabetes, puede ser un trauma, puede ser por una rotura de la retina. Después tenemos la subhialoidea, ¿sí? Se ve con esta forma de bote porque vemos que se encapsula entre lo que sería la retina y el vitrio, ¿no? La cara posterior del vitrio. Entonces, se ve una hemorragia bien roja, pero bien encapsulada y en general tiene nivel, porque después va bajando, entonces uno le ve el nivel donde queda atrapada en la subhialoidea. Y acá, bueno, esta sería preretinal. Estas serían todas hemorragias preretinales, ¿sí? Esta tiene como una mezcla de todo, porque tiene hemorragias intraretinales, tiene hemorragias preretinales y también como subhialoides, se lo podemos ver que tiene neovasos en el nervio. Esto ya sería unas hemorragias intraretinales, ¿no? Una trombosis de la vena central de la retina. Entonces vemos hemorragias intraretinales en toda la retina.
Esto es, por ejemplo, un paciente que este es un paciente que nos llegó al hospital, estaba literalmente, el paciente estaba viendo menos, estaba literalmente verde. Le hicimos por de ahí en el momento que pudo sacar sangre y lo que tenía que hacer era una leucemia, ¿sí? Pero bueno, estas son hemorragias en toda la retina intrarretinales y las famosas manchas de Roth, que en realidad es lo mismo, son exudados algodonosos, ¿sí? En el fondo las manchas de Roth lo que son exudados algodonosos, pero cuando uno los ve así acompañados de hemorragias, tiene que pensar en endocarditis, tiene que pensar en una leucemia, ¿sí? Tiene que pensar, sobre todo si además es bilateral, y además bueno, tenía una atrofia ahí que no era nada importante. Esta es otra paciente con lupus, ¿sí? Tiene alteración, una oclusión, hizo una oclusión de la cilio retinal, entonces se ve bien acá, blanquecino en la zona de la mácula, diferentes hemorragias, que ya son más redonditas, habla más de una zona más profunda de la retina, y bueno, acá se ve bien la zona de isquemia, ¿no? Hizo una obstrucción justo de la cilio retinal. Acá otro paciente, también tenía un lupus y empieza a tener hemorragias redondas con un poquito de lesión blanquecina, que sería como una especie también de mancha de Roth, porque sería lo mismo, o sea, es falla del flujo vascular. Y acá diferentes ejemplos de otras hemorragias, acá más profundas. Acá podemos ver una hemorragia en diferentes niveles. Vemos subhialoidea, que sería esta, y por debajo vemos hemorragia intrarretinal. Y acá lo que tiene, cuando hacemos la RFG, vemos de dónde está viniendo esta hemorragia, que es un macroaneurisma, ¿sí? Que se rompió y sangró. Entonces, acá, por ejemplo, si vemos esto en tratamiento con antiangiogénicos, en general se puede hacer que no sirve tanto como quizás hacer un láser y cerrar la zona donde está sangrando. Por eso digo que una RFG es importante, porque si yo veo esto, no sé dónde hacer el láser, pero si yo veo esto, sí sé dónde hacer el láser. En ese caso, un angio-CT se podría ver el macroaneurisma. No nos va a ser tan... A mí el angio-CT me gusta, pero no me gusta tanto. Yo el angio-CT me parece que está bueno para algunas lesiones de paradroiditis, por ejemplo el Mutes, o sea, las lesiones coroideas, o para ver una vasculopatía, una polipoidea, por ejemplo. Pero por ahí algunas cosas, por ejemplo, para lo que es diabetes, o sea, un macroaneurisma, o otras cosas, o neovasos en diferentes zonas, están retinales o coroideos, eso sí. Después ya no. Ya estamos por terminar. Edema macular, ya todos saben, puede ser puede ser inflamación, isquemia o fibrilación, ¿sí? Y vemos líquido y lípidos en la mácula. Entonces, esta es la forma del típico edema macular cistoideo, ¿sí? Como en pétalos, y el edema bien en las capas del Henle, por eso se ve bien esos tabiques, porque eso es justo ahí en la estructura de la capa de Henle. Y después la otra cosa que podemos ver es en mácula, es la respuesta neovascular, que puede ser retinal, por ejemplo, como en la diabetes, por ejemplo, en algunas desgraciadas maculares relacionadas a la edad, por ejemplo, en la anemia falciforme. Hay una diferencia entre lo que es la respuesta neovascular, si es en retinas o si es en coroides, ¿sí? O sea, son diferentes. Entonces, esto, por ejemplo, ya sería una paciente con diabetes. Esto sería una anemia falciforme, donde está la zona bien donde se ve la lesión, y después el stop vascular donde hay isquemia. Podemos ver también vasos retinales, por ejemplo, en una enfermedad de Ills, en un IRBAN. Aquí es donde vemos isquemia retinal, vamos a ver neovasos en retina, ¿sí? Entonces, y después tenemos la coroidea, que lo que se suele ver es, por ejemplo, en las maculopatías relacionadas a la edad, puede ser coroidea o retinal, que antes les hablábamos de ocultas y clásicas. Antes de la OCT se hablaba de lesiones ocultas o clásicas según la RFG, ahora ya cambió, pero bueno. Los neovasos coroideos tienen que ver cuando hay ruptura de la barrera hematoretinal, entonces lo podemos ver, por ejemplo, en la degeneración macular relacionada a la edad, lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay estrés angioides, que se tiene que ver con que se rompió ahí la estructura, entonces crecen los vasos de las coroides para arriba. ¿Entienden la diferencia, no? O sea,
Cuando vemos una respuesta de neovasos en retina, tiene que ver con isquemia, que puede ser por diabetes, por trombosis, por falta de flujo en la retina, y por eso es que ahora hacemos láser para evitar esa zona de isquemia. Que no es lo mismo cuando vemos una respuesta neovascular coroidea, que tiene que ver con que se rompió se rompió la barrera del marco retinal, entonces la coroides, los vasos de la coroides están saliendo hacia retina. Entonces esa es la diferencia. En la degeneración macular de la tercera edad tenemos ambas combinadas, porque en general hay una alteración importante de lo que es el epitelio pigmentario. Pero acá también, por ejemplo, si vemos un paciente joven, tenemos que ver, por ejemplo, si tiene o no las estrellas angioides. Entonces, por eso hace esta respuesta coroidea. Lo vemos también, por ejemplo, en la toxoplasmosis, cuando hace la lesión coroidea, a veces pueden tener neovasos asociados. Eso va a ser una respuesta de coroides. Después lo mismo, por ejemplo, una maculopatía miópica, o sea, la respuesta neovascular en los miopes también es coroidea, ¿sí? Por la alteración que tiene que ver en la coroides está alterada. Esto es una polipoidea, lo mismo, eso es una respuesta vascular coroidea, ¿sí? Y acá tenemos la hemorragia bien profunda, ya con fibrina, y los exudados alrededor que tienen que ver con esta respuesta lipídica. Y ya ahí los voy a dejar. Pero bueno, acuérdense, para no quemarlos más, o sea, cuando vemos la retina tenemos que entender, si tiene exudados blandos sabemos que es que tiene un stop vascular. Si vemos exudados duros sabemos que está perdiendo líquidos por algún lado. Si vemos respuesta neovascular tenemos que saber si es coroide o retinal, porque va a ser diferente el tratamiento y entender qué está pasando. Si tenemos una edema macular tenemos que entender si es por isquemia, por inflamación, o sea, que por dónde viene esta alteración. Entonces, ver todos los signos y después, obviamente, pedir los estudios que fuimos hablando para entender cómo quieren seguir ese paciente. Perdón, los quemé. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?